Cuando la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿cómo hace una persona para estar inscrita en el libro de la vida? Lo que está escrito acá no está hablando de ellos, está hablando de nosotros. ¿Cuál es ese día que Dios dice? Dios dice el día de Jehová. ¿Cuál es ese día que aparece en el versículo 18? Leámoslo nuevamente. Dice el versículo 18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Cuál es ese día de Jehová? Y dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Cuál es ese día de Jehová? Pregunta. Iniciamos con una pregunta. ¿Cuál es ese día de Jehová? Escribieron el juicio. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuál es el día de Jehová? ¿Cuál es el día de Jehová? ¿Cuál es ese día? Apocalipsis es ya otra respuesta. Apocalipsis, escribieron el juicio. Apocalipsis, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, su venida, el día de su ira, la segunda venida, el juicio, el día de su crucifixión. ¿Quién da más, quién da menos? El día de reposo, el Armagedón. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién da más? Yair Taborda, fue quien más se acercó. Fue quien le atinó. Fue ese el día de su crucifixión. El único que dio con la respuesta correcta fue Yair. Fue Yair. Vamos a mirar Zacarías. Terminemos de leer este versículo para que nos demos cuenta cuál es ese día. Dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Qué sucedió el día que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Cuando dijo, consumado es, en ese momento todo se oscureció. Densas tinieblas cubrieron, algo así como si hubiera ocurrido un eclipse, pero no era por un astro, sino por nubes se oscureció, densas tinieblas. Tembló. Después de que nuestro Señor Jesucristo expiró, consumado es y entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a mirar primero ese versículo. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la respuesta más correcta. Ese era el día de Jehová. Ese es el día que Dios profetizó. ¿Dónde podemos ver que Dios habla específicamente de ese día? Vamos a mirar Zacarías 3:9. Ya algunos hermanos lo conocen. Estamos en Amós, estamos muy cerquita de Zacarías, son poquitas páginas, tiene que pasar poquitico, no pasarse. Zacarías capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, porque aquí aquella piedra puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí que yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Acabo de decir esto y sonó pólvora. Así dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué dice este versículo? Esto es algo que no se suele enseñar. La mayoría de las que se conocen como iglesias no lo conoce. No lo conoce. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora cuando estábamos leyendo Amós capítulo 5, ¿qué decía? Ay de los que esperan ese día, el día de Jehová. Así dice, ¿no? Amós 5, el versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querréis este día de Jehová?
¿Por qué dice así? Suena raro, ¿no? Porque uno pensaría, si es el día más maravilloso. Nosotros éramos, la Biblia dice, éramos esclavos. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Ese versículo famoso, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De quién éramos esclavos entonces? Los judíos que habían creído en él, ellos se entendieron. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos no lo vieron como una poesía, ay, ese versículo tan hermoso, conocer la verdad. No, 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 espera. Ese versículo dice algo más. ¿Qué dice? Cuando conozcas la verdad, en ese momento vas a poder ser libre. Ellos cuando estaban escuchando a Jesús, ellos dijeron, ¿por qué dices que seremos libres? De que nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos vieron más profundamente, el común de las personas ve, ay, tan hermoso conocer la verdad. Pero ese versículo dice, traduciéndolo a un lenguaje un poquito más cotidiano en nuestra jerga popular, cuando conozcas la verdad, en ese momento vas a poder ser verdaderamente libre. ¿Pero libre de qué? Del pecado. Lo dice dos versículos más adelante. Juan 8:34. El que hace pecado, ¿qué dice la palabra? Esclavo es del pecado. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado. El que hace pecado, el que practica pecado, la Biblia habla mucho en Primera de Juan esa expresión. ¿Qué es el que hace pecado o el que practica pecado? Es esclavo del pecado. ¿Cómo se le dice a la persona que hace pecado? El que hace iniquidades es un inicuo. El que hace impiedades, ¿qué es? Impío. La palabra lo dice. El que hace injusticia, ¿qué es? Injusto. ¿Por qué? Porque hace injusticia. El que hace pecado, Jesús lo dijo, vamos a leer ese versículo. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y leamos el que sigue. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? ¿De qué el Hijo? ¿De qué el Hijo nos tenía que libertar? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué aparece esa expresión? Verdaderamente libres. Verdaderamente. ¿Por qué aparece verdaderamente libres? Porque el ser humano tiene una aparente libertad, aparente, pero todavía es esclavo. Cuando ustedes le preguntan a las personas que asisten a iglesias, ustedes les preguntan sobre este tema, ese es el tema central de la palabra de Dios. Todas las profecías hablaban de ese día. ¿Cuál día? El día de Jehová. Ese día, toda la Biblia habla de, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículo 44. Es necesario, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, lo que en esa época se conocía como las Escrituras. Todo lo que está en el Antiguo Testamento de que habla de nuestro Señor Jesucristo. Se tenía que cumplir. ¿Cuándo se tenía que cumplir? En el día de Jehová. Ese día para algunos iba a ser un día de gozo, pero para otros iba a ser el día más terrible. ¿Por qué? Porque ese día fue quitado el pecado del mundo. ¿Qué es? Bueno, ahora, ¿por qué en la Biblia dice que, ay, por qué en Amós capítulo 5, versículo 18 dice, ay, de los que desean ese día? ¿Por qué dice así? Suena raro. Porque, ¿qué esperaban los judíos? Ellos esperaban el Mesías, ¿cierto? Ellos estaban esperando el Mesías. Ese día, que es el día de Jehová, el Mesías iba a cumplir su obra magna. Lo más grande a lo que venía el Mesías. ¿A qué venía el Mesías? ¿A qué venía el Mesías?
Cuando miramos el libro de Levítico, desde Éxodo, hay 40 capítulos de la Biblia, no hay ningún tema que tenga más capítulos. Hay 40 capítulos de la Biblia dedicados al tabernáculo. El tema que más capítulos de la Biblia tiene es el tema del tabernáculo. ¿Y por qué tiene tanto? ¿Por qué tiene tanta importancia en la Biblia ese tema del tabernáculo? Después de que se habla de la elaboración del tabernáculo y de cada uno de sus elementos, que son sombra del tabernáculo verdadero, lo que se hizo acá en la tierra es una réplica, pero el tabernáculo verdadero, ¿dónde está? En el cielo. Es decir, en el mundo espiritual, algo que nosotros no vemos, no podemos comprender, pero el tabernáculo que está acá en la tierra tenía una finalidad: representar cómo es que se quita el pecado. Pero lo que se hace en la tierra, lo que hacen los hombres, ¿es eterno? No. ¿Qué cosa es eterna? Lo que se hace en el mundo espiritual. Lo que Dios hace es eterno. Lo que se hace allá, donde está el tabernáculo celestial. Lo que se hace allá es eterno. Por eso la Biblia dice que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo que se hace en el cielo, lo que se hace en el reino de los cielos, en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, es eterno. Pero lo que hace el hombre es efímero, lo contrario a eterno es, dura algo, dura un poquitico de tiempo y desaparece. Es perenne, como la hierba. Crece, brota, arroja su flor y se marchita. Ese es el resultado de, no hay alguna planta, algún ser vivo que vaya a tener en este planeta, que vaya a tener una condición eterna. No lo hay. Todo lo que hace el ser humano se acaba. Ustedes habrán visto las grandes edificaciones que en esta época han hecho la arquitectura, la ingeniería civil, la tecnología, los científicos, a los grandes descubrimientos que han llegado, materiales que soportan incluso sismos, y han hecho edificios muy lindos, muy hermosos. Casi siempre que televisan las grandes ciudades como Tokio, Seúl, Manhattan, todas esas ciudades que cuando se ven hermosas, ¿cierto? ¿Y qué televisan? Los edificios más grandes. Dos emblemáticos eran las Torres Gemelas. Y sabemos qué pasó. Las Torres Gemelas, aunque eran hechas antisismo, esas torres estaban hechas para no caerse. ¿Se cayeron o no se cayeron? Aunque fueron hechas con materiales y con la última en tecnología, ¿se cayeron o no se cayeron? Todo lo que el ser humano hace, aunque uno lo ve majestuoso, en las fotos se ve bonito, y como le colocan cristales, está lleno de vidrios, se ve hermoso, pero es vano, se va a caer, no va a quedar eternamente. Todo lo que el ser humano hace se desaparece. Pero el día de Jehová, hoy hemos considerado Amós capítulo 5, y algo que aparece en ese capítulo maravilloso, glorioso, es el día de Jehová. Ese día hermoso, maravilloso, cuando el pecado iba a ser quitado de la tierra. Lo que está en Levítico aparece para qué se tenía que usar el tabernáculo, cuál es la intención con la cual Dios dijo que construyeran el tabernáculo. No sé si sabían, pero por lo menos el candelabro tiene 7 brazos, un brazo central, 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro lado. 7 brazos en total. ¿Qué representa el candelabro? ¿Alguien sabe? Hago esta pregunta. ¿Alguien sabe qué representa el candelabro? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene 7 brazos en total? ¿Qué representa el candelabro? Alguien que bueno, hago esta pregunta. Aquí hay sabiduría, hay muchos hermanos. La iglesia, Cristo, las 7 iglesias. ¿Quién escribió? Giseli Azucena. 7, es más, apenas dije, tiene 7 brazos. ¿Qué nos acordamos? Cuando miramos Apocalipsis capítulo 2, aparece el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cómo se hizo el candelabro? La elaboración es especial.
Porque no se hizo en un molde, ¿cómo se hacen ahora? Si ahorita se fuera a hacer un candelabro, se hacen candelabros ahora, se hacen réplicas, imitaciones, pero cuando se hacen candelabros actualmente, ¿cómo se hace? Se funde un molde y en ese molde se vacía el material. ¿Qué material normalmente se vacía? Bronce, normalmente. Se vacía bronce, que es una mezcla de cobre con estaño. Y cuando ya queda el candelabro, lo bañan en oro. Es lo normal, se le hace un baño en oro. Entonces hay réplicas del candelabro, pero ¿cómo lo hacen? Haciendo un molde y vacían ahí el material fundido. Pero cuando miramos Dios cómo ordenó que se tenía que hacer ese candelabro, era de una sola pieza, labrado a martillo. Imagínense ustedes coger un lingote y a ese lingote agárrelo a golpes y golpes y golpes y dele la forma del candelabro. ¿Se imaginan ustedes la elaboración que tuvo? ¿Era fácil? No cualquiera podía hacer eso. Solamente a Aholiab y Bezalel. ¿Qué le dio Dios a ellos? Le dio sabiduría en toda ciencia y artes y conocimiento. Pero ese es otro tema. Nosotros lo hablamos cuando estábamos hablando del tabernáculo. Aquí no, ¿qué queremos terminar? Se nos está acabando el tiempo, pero te queremos terminar de hablar por qué dice, ay de los que desean ese día. Porque cuando miramos, y tuvimos que nombrar el tabernáculo para explicar esta parte. El tabernáculo tenía la finalidad, cuando ya en Levítico se usa, tenía la finalidad de representar cómo se hace el holocausto, cómo se hace el sacrificio para expiación del pecado. ¿Cómo se hace el sacrificio para expiación del pecado? Solamente el sacerdote, más específicamente el sumo sacerdote, no cualquiera. El sacerdote tenía que hacer todo el ritual, imposición de manos. ¿Por qué hacía imposición de manos? Porque había transferencia del pecado de todo el pueblo de Israel. Algunas personas estarían cocinando, otros estarían trabajando, cada uno en sus labores, y no se dieron cuenta, no fueron conscientes en qué momento los pecados de ellos pasaban a un macho cabrío. Hubiera querido y me hubiera gustado tener acá una foto de un macho cabrío para mostrarle. ¿Ustedes han visto un macho cabrío? Pregunto, voy a hacer esta pregunta. Sé que lo que ustedes van a ver ahora que los hermanos escriben, sé que a algunos les va a sorprender y ya les voy a explicar por qué. ¿Han visto la foto del macho cabrío? Un dibujo así, la cara de un macho cabrío vista de frente. ¿La han visto? Sí. ¿Dónde la han visto? ¿Dónde han visto? En estos últimos tal vez 20 años que ustedes hayan visto fotos. Sí, no. Hay muchas imágenes que circulan en internet de la cara de un macho cabrío, así muchas imágenes. Sale la cara, solo la cara. Se ven los cuernos del macho cabrío y se ve la barba del macho cabrío. Creo que sí. La astrología se está acercando. En artistas, no. El diablo. En simbología, Moloch, la estrella de 5 puntas, Satanás, el satanismo, más exactamente, los Illuminatis. Normalmente ustedes ven una figura del macho cabrío, ustedes ven la cara del macho cabrío, así la barba, y tiene aquí así sus cuernos, así, en rituales satánicos. O sea, cuando colocan el macho cabrío, casi siempre colocan detrás la estrella de Israel, una estrella de 5 puntas. Y generalmente con color rojo sangre. Entonces las personas, y tiene un 666 por ahí, en algún lado está dibujado. En 3 de esas 5 puntas aparece un 666. Cuando ustedes ven símbolos satánicos, es un macho cabrío. Lo que usan en simbología de satanismo es la cara de un macho cabrío, la cabeza de un macho cabrío. ¿Y por qué hacen eso? Porque el príncipe, ¿sabemos quién hizo eso? ¿Quién es el que le muestra a la sociedad? El príncipe de la potestad del aire le muestra a las personas como un macho cabrío. Le muestra como si ese fuera un sacrificio para el diablo, como si fuera el mismo diablo, porque tiene cachos. Sabemos que Satanás, ¿quién maneja
¿Quién maneja la corriente de este mundo? Bíblicamente, Satanás. Pero Satanás ha hecho que las personas, cuando piensen en un macho cabrío, piensen en el diablo. Las personas piensan en el diablo. Al pensar en un macho cabrío, piensan en el diablo. Pero ¿por qué Satanás deformó? ¿Por qué Satanás? ¿Qué es lo que Satanás quería deformar? Para que las personas equivocadamente relacionaran el macho cabrío con algo del diablo. Pero es al contrario. Cuando miramos la Biblia, no es así. Miramos Levítico capítulo 16, ¿qué aparece? El versículo 8. Dos machos cabríos. Entonces, ¿cómo Dios determinó? Vamos a resumirlo, no podemos explicar ese tema ahora. Lo que quiero que sepan ahora, ya vamos a adelantarnos un poco. Cuando había imposición de manos al macho cabrío, el sacerdote imponía manos. Entonces, los pecados de todo el pueblo, a través del sacerdote, el sacerdote es el representante de todo el pueblo delante de Dios. Esa es la función del sacerdote. El sacerdote imponía manos sobre el macho cabrío y los pecados de todo el pueblo de Israel. No es que todos estuvieran ahí como en un coliseo así mirando qué es lo que iba a hacer, no. Ellos estaban allá, cada uno haciendo sus cosas. Uno estaría de pronto, disculpe lo que voy a decir, uno en ese momento de pronto estaría defecando, uno estaría así, haciendo sus necesidades. Pero en ese momento los pecados de él estaban pasando al macho cabrío, porque el sacerdote que había impuesto manos sobre la cabeza del macho cabrío pasó los pecados al macho cabrío. Y ese ofrecimiento se hacía una vez al año, más exactamente el mes 7. Se hacía el día 10. Se hacía una vez al año. Y cuando se hacía ese sacrificio, ¿qué pasaba? Todo el pueblo quedaba libre de pecado. En ese momento, en ese instante, todo el pueblo quedaba libre de pecado. ¿Pero por cuánto tiempo quedaba libre de pecado? Por segundos. Por eso al principio hablamos de que todo lo que el ser humano hace es efímero. Es como la niebla, que se ve y ya no se ve, desaparece. Así lo que el ser humano hace se ve y deja de verse. Lo que el ser humano hace es como la niebla. Se ve por un breve tiempo y luego ya no se ve. Porque todo lo que el ser humano hace es así. Pero entonces, ¿qué dice en el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos, ya por el tiempo que nos queda, vamos a parafrasear, ustedes pueden buscar los versículos. En el libro de Hebreos dice, ese tipo de sacrificios nunca pueden hacer perfecto para siempre al que realiza o al que es purificado por medio de ese tipo de sacrificios. Porque la persona era purificada. ¿De qué quedaba pura? Del pecado. ¿De qué quedaba limpia? Del pecado. ¿Qué es lo que el ser humano tiene que limpiarse? ¿De qué tiene que limpiarse? Del pecado. ¿Qué es lo que ha esclavizado al ser humano? El pecado. Entonces, todo ese sacrificio que se hacía era para que el ser humano quedara libre del pecado. Pero como lo hacía humanamente, el libro de Hebreos dice, ese tipo de sacrificios nunca pueden hacer perfecto para siempre al que hace ese tipo de rituales. El sacerdote tenía que hacer un ritual por sí mismo y luego tenía que hacer ese ritual por todo el pueblo. Pero nunca puede hacer libre para siempre, nunca puede hacer perfecto. La palabra que aparece en el libro de Hebreos es nunca puede hacer perfecto para siempre. O sea que sí lo hacía perfecto por un breve tiempo. Para Dios, ¿qué es ser perfecto? ¿Qué persona es perfecta? La persona que ha sido libre del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué persona es perfecta para Dios? El que es libre del pecado. Para Dios perfecto no es lo que nosotros llamamos perfecto. Para nosotros perfecto sería una persona buena, tan buena que nunca cometa un error. Para nosotros esa sería una persona perfecta. Y por eso las personas expresan y lo dicen de una manera popular, nadie es perfecto. ¿Por qué el ser humano se expresa así? Por su experiencia. Por experiencia, el ser humano puede decir, nadie que esté en este cuerpo es perfecto. ¿Por qué? Porque el que quiera ser libre del pecado no lo va a poder hacer. Nunca. Puede tener muy buenas intenciones. Incluso hay personas que han abandonado su carrera, estudiaron, desde niños eran hijos de pastores y estudiaron porque querían ser pastores. Estudiaron la Biblia, estudiaron muy bien, lograron graduarse, lograron ser pastores. Fueron pastores por un tiempo y decidieron abandonar porque llegaron a la conclusión, nadie puede ser perfecto.
Esa es la conclusión a la que llega el ser humano que intenta. El que no ha intentado, bueno, lo puede decir porque ha escuchado que otras personas lo dicen. Nadie puede ser perfecto. Significa, nadie puede ser libre del pecado por más que lo intente, refiriéndose a que una persona quiera ser libre del pecado por sí mismo, por su esfuerzo, por su obra, por sus méritos. De esa manera nadie puede ser perfecto. Y lo dice el libro de Hebreos. Quien hacía esos rituales no podía ser perfecto para siempre. O sea que si era perfecto por un breve tiempo, tal vez segundos, alcanzaba la perfección y la perdía. Pero lo peor, ni siquiera se daba cuenta, porque lo hacía el sacerdote y ellos estaban por allá en sus quehaceres, cazando. Unos estarían corriendo detrás de la presa que iban a cazar para ese día alimentarse, pero estaban siendo libres del pecado, aunque no se dieran cuenta. Entonces, ¿qué es lo que Dios les permitió en el Pentateuco? Cuando miramos el Pentateuco, todo gira alrededor del tabernáculo y de qué es lo que se tiene que hacer con el tabernáculo, todos los rituales. Todo eso tenía una simbología de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que se hace en el cielo. Lo que se hace en el cielo es eterno. Lo que se hace en el mundo espiritual es verdadero, es para siempre. Por eso esa expresión que acabo de decir, para siempre. Es más, en la Biblia hay un versículo, está en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice que a los que santificó, los perfeccionó. Así dice. Dice que a los que santificó, los santificó por medio de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos santificó? Una vez para siempre. Uy, espere, ser libre del pecado, ser santo, ¿cómo se logra ser santo? ¿Cómo una persona logra ser libre del pecado? Otra forma de decir libre del pecado en una sola palabra es santo. ¿A quién se le dice santo? A una persona que ha sido libre del pecado. Se le puede decir santo. Solo a una persona que es libre del pecado se le puede decir santo y delante de Dios que quedó convertido en perfecto. Para Dios, Dios lo ve perfecto. A la persona que ha sido libre del pecado. Pero ¿cómo una persona logra ser santo si la santidad, la persona que más se esfuerce por alcanzar la santidad, si la lograse alcanzar, sería por segundos, solo segundos, y ya perdería la santidad? Pero en Hebreos 10:10 dice, en esa ofrenda somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así dice. ¿Cómo es que somos santificados? Y dice una vez para siempre, porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo no en el tabernáculo terrenal, sino lo hizo en el tabernáculo celestial. Ahora, ¿por qué hoy considerando Amós, capítulo 5, sobre todo el versículo 18, que es el eje central del capítulo, que dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque el ser humano, aunque Dios permitió el Pentateuco, donde se ve exactamente de qué es que tiene que ser libre el ser humano. Cuando miramos el libro Levítico, ¿de qué tenía que ser libre el ser humano? ¿Para qué el tabernáculo? ¿Para qué todas esas ofrendas y todo eso que tenía que hacerse? Martín Lutero dijo algo. Martín Lutero dijo, cuando uno exprime ropa mojada, ¿cierto? Cuando uno exprime ropa mojada, ¿qué le sale? Agua. Así dijo Martín Lutero, ¿no? Uno exprime ropa mojada y le sale agua. ¿Sí? Pero dijo Martín Lutero, si uno exprime la Biblia, sale sangre. Si uno exprime la Biblia, sale sangre. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la sangre que salía? De animales que eran ofrecidos. Derramamiento de sangre, mucha sangre del Antiguo Testamento. Si uno coge el Nuevo Testamento y lo exprime, sale sangre. Pero ya saben qué sangre sale, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo Martín Lutero, la persona que al leer la Biblia no ve cómo sale sangre, la persona que no logra ver cómo sale sangre de la Biblia, esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Eso lo explicó Martín Lutero. Esa frase inmortalizó también. Bueno, hay muchas frases que ha inmortalizado Martín Lutero, el gran siervo que Dios usó para que nosotros tuviéramos en ese momento la Biblia en nuestras manos. No la tendríamos en nuestras manos si él no hubiera estado dispuesto a morir por el Evangelio. Él estuvo dispuesto, Dios lo libró de una manera milagrosa. Es hermoso. Ahí diga, no estamos hablando de la historia de Martín Lutero porque tenemos que terminar de hablar. ¿Por qué dice, ay de los que desean
el día de Jehová. ¿Por qué dice así? Porque las personas sí esperaban al Mesías, sí. Todos ellos, ¿qué esperaban? Al Mesías. ¿Qué es lo que más deseaba el pueblo de Israel? No debía haber dicho esa palabra, me pueden censurar este video por haber dicho esa palabra. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios esperaba la venida del Mesías. Espero que no me bloqueen este video o que cuando lo vaya a subir a las redes no me lo censuren, me lo limiten porque dije esa palabra. Voy a tratar de no pronunciarla más. ¿Qué es lo que espera el pueblo de Dios? El Mesías. El pueblo de Dios está acá. El que no se haya inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué es lo que esperaba? El Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, ellos estaban atravesando por una situación. Bueno, siempre ellos habían estado dominados. Los dominaba una nación, luego la otra. Los venían de haber sido esclavos de Babilonia. Ahora estaban siendo dominados por Roma. ¿Y ellos qué clase de Mesías esperaban? Aunque se sabían la Biblia de memoria, pero el Mesías que ellos esperaban era alguien que los librara de la opresión de Roma. Querían ser libres de los que los estaban dominando. De eso querían ser libres. Entonces, cuando venía el Mesías, y vino el Mesías, ellos solamente querían a alguien, querían un guerrero. Así como alguien que viniera tal vez con la fuerza de Sansón, tal vez con la capacidad de Josué de poder decir, detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. De pronto alguien así que dijera, una mezcla entre Sansón, Josué, David. Así querían un guerrero, querían a alguien de armas tomar. Dios, ¿por qué no le permitió a David construir el templo? Porque él había derramado sangre con sus manos. Dios no le permitió a David, aunque es varón conforme al corazón de Dios, pero el Mesías no venía a hacer lo que hizo David, el Mesías no venía a hacer lo que hizo Sansón, ni lo que hizo Gedeón, ni lo que hizo Josué, ni Jefté, no venía a hacer nada de eso. ¿A qué venía el Mesías? A hacernos libres. ¿De qué? ¿Para qué nos dejó el Pentateuco? Nosotros tenemos que ser libres del pecado. Y tantas veces que hemos intentado, pero fracasamos. Y logramos tal vez la santidad porque hacemos todo lo que Dios nos dijo y logramos la santidad y la perdemos. Así, más rápido, más nos demoramos en alcanzar todo ese ritual para ser santos y ya se perdía. Y eso está escrito en el libro de Hebreos. Entonces, la forma como una persona quedaba libre del pecado no la podía sostener. ¿De qué cosa el ser humano no podía ser libre? Del pecado. ¿Y qué característica tiene el pecado? ¿O por qué es tan importante ser libre del pecado? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Es decir, el hombre estaba sin Dios. Por eso del hombre sale toda la maldad que está descrita en Amós capítulo 5. Cuando leemos Amós capítulo 5 sale la maldad de nosotros, del ser humano, por el pecado. Por el pecado lo único que sale de nosotros es maldad, no sale otra cosa. Pero por eso es que está diciendo, ay de los que desean el día de Jehová. Por eso dice así, porque ellos ¿qué esperaban? Ellos esperaban el Mesías, pero el Mesías de su imaginación. Ellos no esperaban al Mesías que los iba a hacer libres de lo que el ser humano necesita ser libre. ¿De qué cosa necesita ser libre el ser humano? Del pecado, pero el ser humano lo sabe, ¿no? El ser humano quiere ser libre de deuda. Algunas personas, ustedes hablan con ellos, quieren ser libres de deudas. Algunos se acercan supuestamente a iglesias porque quieren que Dios les ayude a pagar una deuda, porque ellos adquirieron apartamento, adquirieron carro y están trabaje de sol a sol, de sol a sol, y todo lo que reciben, todo se les va. ¿En qué? Pagando deudas. ¿Y tienen deudas por cuánto? Por 15 años. 15 años adquirieron un apartamento, adquirieron un vehículo y tienen que trabajar 15 años. Desde antes de que salga el sol ya están en sus fábricas y hasta cuando se oculta el sol están en sus fábricas. ¿Y qué están tratando de hacer? Cambiando su vida. Están cambiando su vida por dinero. Y las personas que viven de esa manera, ¿qué esperan? Alguien que pague mi deuda. Y esperan un milagro. Y los invitan, vaya a mi iglesia, allá suceden milagros. La gente quiere que los salven de problemas económicos, problemas emocionales, problemas sentimentales, que estuvo a punto de quitarse de dejar de vivir porque perdió su pareja, lo traicionó. De muchos problemas quiere el ser humano ser libre, pero el ser humano no sabe
¿De qué verdaderamente tiene que ser libre? ¿Qué cosa lo desconectó de Dios? El pecado. ¿Qué cosa necesita el ser humano? Que quiten eso que separa al hombre de Dios. El hombre necesita que ese obstáculo entre Dios y el hombre sea eliminado. Eso necesita toda la humanidad. Pero el ser humano tiene un Mesías diferente en su cabeza. Cuando esperan un Salvador, no esperan un Salvador del pecado. Pregúntenle a las personas que asisten supuestamente a iglesias y les dice Jesús a qué vino. Y cambian la voz y dicen, Jesús vino para salvarme. Sí, ¿de qué te salvó? Me salvó de ir al infierno. ¿Y por qué ibas a ir al infierno? Ya quedan mudos. Me salvó de tal cosa, me salvó. Pero lo único que la gente no sabe es que Jesús vino a salvarnos del pecado. Eso no lo saben. ¿Y qué dice todo el Pentateuco? ¿De qué tenemos que ser libres? ¿A qué venía el Mesías? El Mesías es el libertador, el verdadero libertador. El Mesías es el Salvador. Él venía a salvarnos, a hacernos libres, a romper todo yugo de esclavitud, todo yugo de opresión, como dice Isaías 58. ¿Y cómo rompió él todo yugo de esclavitud, de opresión que nos tenía esclavizados? Quitó el pecado de en medio. Lo dice la Biblia. Jesús vino a quitar el pecado de en medio y lo quitó, lo logró, no fracasó. Él venía a eso. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. El nombre de las personas tiene un significado, lo que venían a hacer, a quitar el pecado. Y Jesús lo quitó. Y aunque Jesús lo quitó, las personas lo conocen, no lo conocen. Esto que hizo Jesús se llama la buena nueva, el Evangelio. Cuando dice, ay de los que desean el día de Jehová, porque ¿qué es lo que desean? Otro Mesías diferente. Tienen idolatría, en sus corazones tienen un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. No tienen a Jesús que el unigénito, no tienen al unigénito. No han podido creer en el unigénito. Se saben de memoria el versículo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, pero ni siquiera saben qué es el unigénito, no saben a qué venía el unigénito, no saben quién es, no lo conocen, no lo conocen. Jesús, a personas que no conocen a Jesús, Jesús les va a decir aquel día, cuando llegue el juicio, Jesús les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Ellos conocieron a Jesús, no conocieron a Jesús. Les pregunta uno, ¿son pecadores? Y dice, claro, todos somos pecadores. ¿Y quién va a decir que todos somos pecadores? ¿Por qué contestan así? ¿No dicen que son cristianos? Si dicen que son cristianos y que asisten a una iglesia cristiana, ¿por qué todavía tienen relación con el pecado? A propósito, cuando venga Jesús por segunda vez, viene sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús viene sin relación con el pecado. Porque Jesús, la primera vez que vino, solucionó el pecado. Las personas que todavía no han solucionado el problema del pecado, es decir, las personas que confían en sus pensamientos, siguen a un Jesús diferente al de la Biblia. Dicen Jesús, ay sí, mi Señor Jesucristo, pero no el Mesías para ellos, ¿cuál es? Otra cosa. Ellos desean solución de otras cosas. Por eso dice, ay de los que desean el día de Jehová. Ay, ¿para qué queréis? Y lo dice así, ¿para qué queréis? ¿Para qué las personas quieren que llegue el día de Jehová? ¿Para qué quieren al Mesías? El Mesías que nombran es otro, no nombran al Mesías bíblico. Ya se dan cuenta, ahora sí creo que se entiende por qué dice, ay, son personas idólatras. De cristianos no tienen nada, no conocen a Cristo. Por eso Jesús les va a decir, nunca los conocí. A ese tipo de personas es a las que Jesús les va a decir, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra vez nos pasamos, no es la intención pasarnos, la idea era compartir 30 minuticos, pero nos pasamos otra vez. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Es hermoso, cada capítulo que vemos en la Biblia tiene un secreto escondido. Y tú, Padre, nos has mostrado recientemente, como ya estuviera programada la lectura de Amós este día, porque recientemente habías puesto en el corazón de la iglesia hablar sobre este tema. Pero ahora cuando vamos leyendo entendemos, tú sabes que íbamos a leer, tú sabes
qué capítulo íbamos a leer y por eso nos ibas a explicar sobre ese tema. Gracias, Padre, por tu espíritu, por guiar a la iglesia. Gracias, Padre, por tu sabiduría. Te pedimos que las personas que están escuchando o que van a escuchar la repetición, la grabación que va a quedar en internet, permite, Padre, que puedan recibir la salvación. Es decir, que se den cuenta lo que hoy se ha explicado, cuál es ese día y qué es lo que se iba a realizar ese día. Porque Dios dijo que quitaría el pecado de la tierra en un día y lo hizo. Y aquí explicamos cómo fue que lo hizo. Permite, Padre, que las personas meditando en esta predicación puedan salir de la esclavitud, puedan ser verdaderamente libres. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días nos sorprende Dios con lo que estamos leyendo. Nosotros no sabemos, no preparamos, no sabemos qué es lo que vamos a leer. Incluso los hermanos que han escuchado las prédicas que se han dado en diferentes sedes de la iglesia, notarán que casi todos, sin ponerse de acuerdo, han estado hablando este tema. ¿Y por qué se ha estado hablando de este tema? Hoy era el día que íbamos a hablar de Amós 5. Y ya se habló de Amós 5. Lo que aquí aparece escondido es un tesoro impresionante. Dios sabía que íbamos a leer, por eso estaba hablándonos a través de sus siervos los profetas, para que hoy pudiéramos hablar lo que estamos hablando el día de hoy. Nos vemos todos los días, si quieren acompañarnos todas las noches, estamos a la hora en punto. En ese momento dice el reloj que son las y 49. Significa que nosotros hace 49 minutos empezamos, cuando la hora era en punto. Nos vemos mañana a la hora en punto. Quítenle 49 minutos a su reloj. A esa hora en punto. Sí, a esa hora en punto. Nos vemos mañana. Y quienes quieran por la mañana, dentro de 9 horas y 11 minutos, vamos a estar compartiendo el versículo del día de mañana. Nos vemos. Chao.